Aprende en Casa 3, ¿cómo están? Muy bien, esa es la actitud que necesitamos para nuestra clase de lengua materna con la maestra Lucero, que me dijo la clase va a estar muy interesante. ¿Quieren saber cuál es el tema? ¡Espérense! Antes de comenzar la clase, acompáñenme con nuestro amigo Ajolisto, que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajolisto. Qué importante es seguir estas recomendaciones, ¿verdad, niñas y niños? Oigan, escucho que ya se acerca la maestra Lucero. Nuestro tema del día de hoy es Ignacio Zaragoza, héroe nacional. Vamos a ver de qué se trata la clase. Ya va llegando la maestra. Hola, maestra Lucerito. Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, pues qué bueno, ya vi que estás muy emocionada por el tema que vamos a ver el día de hoy. Sí, porque quiero saber quién es Ignacio Zaragoza y qué hizo para ser considerado héroe nacional. Así es, el día de hoy vamos a conocer a este personaje que participó en un hecho histórico sin precedente para nuestro país. Este suceso aconteció el 5 de mayo de 1862. ¿Sabes de qué hecho estamos hablando? Del 5 de mayo, que normalmente no hay clases. Efectivamente, de hecho mañana no va a haber clases por eso, pero ¿sí sabes qué acontecimiento fue? La Batalla de Puebla. ¡Exacto! Sí. Muy bien. El general Ignacio Zaragoza participó de una manera espectacular en este hecho histórico. Fíjate que él logró derrotar al ejército más importante y preparado de aquel tiempo, que era el ejército francés. Por eso tiene tanta relevancia este hecho, porque fue cuando el general Ignacio Zaragoza, comandando al ejército mexicano, derrotó a este gran ejército. ¡Oh! ¡Guau! ¿Quieres conocer un poco más de la vida de este personaje? Sí. Vamos a ver un video donde él mismo nos narra parte de su historia. Vamos a verlo, mira, ven. Sí, vamos a verlo. Ven. A ver. Mi nombre es Ignacio Zaragoza. Nací un día 25 de marzo de 1829. Fui el segundo hijo del señor Miguel Zaragoza Valdés y de la señora María de Jesús Seguín Martínez. Cuando los rebeldes tejanos, apoyados por el gobierno de los Estados Unidos de América, ganaron la guerra de independencia de Texas, Miguel Zaragoza, mi padre, decidió mudarse junto con su familia a la ciudad de Bahía del Espíritu Santo, que hoy es conocida como Goliad, Texas. Y algunos años después, mi padre decidió que nos mudáramos a una ciudad muy cercana, a la ciudad de Monterrey, donde tuve oportunidad de estudiar en el seminario
Pero yo, convencido de que no tenía ninguna vocación sacerdotal, decidí abandonar esos estudios. Al iniciarse la revolución de Ayutla en contra del dictador Antonio López de Santa Anna, me adherí al ejército y desde aquel momento milité del lado de los liberales. En 1853 me uní al ejército neolonés con el rango de sargento y cuando su regimiento fue incorporado al ejército mexicano, fui promovido a capitán. El 8 de marzo de 1859 fui promovido al grado de general de brigadier, el cual me fue otorgado por el general Santos de Goya. Qué interesante, ¿no? Sí, el general Ignacio Zaragoza. Fue muy interesante conocer su vida antes de enlistarse al ejército, ¿no? Ay, de verdad que fue muy interesante. ¿Y sabes qué, maestra? Ahora que recuerdo, en clases pasadas revisamos que un tipo de texto donde se relata la vida de un personaje desde una perspectiva propia, ¿cómo se llama? Autobiografía. Sí, claro. Exacto. Autobiografía. Ya lo habíamos revisado. Ay, muy bien, Sí. Ale. ¿Te acordaste que habíamos revisado este tipo de textos en clases pasadas? Esto se llama autobiografía, cuando el personaje narra desde esa persona, desde su propia persona, su historia. Ay, ¿no? claro. Y cuando la íbamos leyendo, pude identificar muchas cosas en esa autobiografía. Así es, por ejemplo, la primera cuestión que podemos ver es que el personaje habla en primera persona. ¿Sí te acuerdas que esa es una de las características de las autobiografías? Sí. Es más, ¿te gustaría conocer, antes de seguir profundizando con esto de las características de las autobiografías, qué te parece si conocemos la historia de este personaje, pero ahora después de que se enlistó en el ejército? Y cómo fue que su vida se enlaza con la batalla de Puebla. Ay, vamos ¿no? a conocer más acerca de eso. Ahora vamos a leer parte de la autobiografía de Ignacio Zaragoza. Vamos a verla. A ver, vamos a leerla. ¿Qué dice? A ver, mira, dice, mis inicios en el ejército. Durante la vigencia de Benito Juárez como valeroso presidente, fui reconocido por mi alto sentido de ser leal y patriota, sirviendo como ministro del Ejército y la Marina, cargo que ocupé hasta 1861. Mi intervención en la batalla de Puebla. Después de la Guerra de Reforma, México pasaba por una crisis financiera, por lo que el entonces presidente Benito Juárez suspendió por 2 años el pago de la deuda que tenía con los ingleses, españoles y franceses. En el mes de abril de 1862, las negociaciones con España e Inglaterra resultaron en paz, pero las tropas francesas decidieron venir a México para ajustar cuentas, así que desembarcaron en Veracruz para encaminarse furiosamente hacia el centro del país. Muy bien. Yo decidí hacer frente al enemigo en la ciudad de Puebla. Instalé fuertes con más de 1,200 hombres en los cerros de Loreto y Guadalupe. Me percaté de la llegada de los franceses que la mañana del 5 de mayo arribaron para comenzar el combate. Desde la capital de la República, el presidente Juárez siguió la batalla por medio de telegramas, en donde le comenté cómo desde las 9:30 se veían las tropas enemigas. Hasta mediodía continué el ataque con cañones. A las 2:30 de la tarde anuncié que los franceses se dispersaban. Un par de horas más tarde comenzaba un aguacero y el ejército europeo inició su retirada. Fue hasta las 7 que comuniqué al presidente de la República el triunfo definitivo de la batalla. ¿Qué tal? ¡Que así fue! Exacto. ¡Guau! ¿Ves cómo ahora podemos, incluso al ver el texto, identificar más características de las autobiografías? Ya tenemos la primera, ¿no? Que era el relato escrito en primera persona. Sí. ¿Pudiste identificar alguna otra?
A ver, otra característica. No sé, en las fechas. Ah, ya sé. Otra característica que pude notar es que en la autobiografía se iban contando los sucesos en el orden en el que sucedieron. Exactamente, a eso le llamamos orden cronológico. Recuerden que las autobiografías siguen este orden de los sucesos conforme sucedieron en el tiempo. Por ejemplo, aquí nos mencionaban fechas importantes, años como 1861, 1862, días específicos como 5 de mayo, incluso horas, Ale, ¿no? Decía en la mañana 9:30, 2 de la tarde. Entonces, esto de las horas nos ayuda incluso a darnos cuenta de cómo sucedieron las cosas tan rápido. Como de las 9 a las 2 de la tarde ya habían ganado una batalla, ¿no? Y como a las 7 de la tarde, pues ya le comunican al presidente realmente la victoria del batallón, ¿no? Ay, sí, fue realmente impresionante y sobre todo me emocionaba leer e imaginarme que era el general Zaragoza el que me estaba platicando todo. Exactamente, ese es el encanto de las autobiografías, ¿no? Que ellos mismos lo narran y entonces nos podemos dar cuenta lo que sintieron, lo que pensaron en ese momento. Otra característica muy importante es el uso de adjetivos, Ale. Porque los adjetivos nos ayudan, recordemos, a describir, a identificar las características de una persona, de un lugar, de una cosa o de un animal, si es el caso. ¿De acuerdo? ¿Me ayudarían a identificar estos adjetivos en el texto de Zaragoza? Sí, vamos a identificarlos. A ver, vamos a identificarlos. A ver. Atentos con los adjetivos, Sí, atentos. A ver, Ale, ¿aquí identificas algún adjetivo? A ver, algún adjetivo. Dice, mis inicios en el ejército, durante la vigencia de Benito Juárez como valeroso. Muy bien, ya tenemos uno. Ok, presidente, fui reconocido por mi alto sentido de... Mi alto. Muy bien, ese es otro. Ujú. Ok, lo vamos a encerrar. Sentido de ser leal y patriota. Leal también. Muy bien, encerramos la palabra leal, que es un adjetivo. Ajá. Y patriota. Sirviendo, yo creo que patriota también, ¿no? Exactamente, Ale, patriota también es un adjetivo. Lo encerramos con rojo. Ok. ¿Qué más? Pues yo creo que ya no tenemos ninguno más. Sí, ¿verdad? Con esos es suficiente. Ok. Con esos es suficiente. Ujú. Fue fácil, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí fue más o menos sencillo. No sé, a las niñas y a los niños, ¿qué les pareció? Ya estoy segura que para ellos también fue muy sencillo porque igual que tú son muy inteligentes, ¿verdad? Ya pudimos encerrar e identificar los adjetivos que encontramos en la autobiografía de Ignacio Zaragoza. Ahora vamos a hablar de otro recurso muy importante en estos relatos, que son los adverbios. Los adverbios son estas palabras que nos ayudan a modificar o completar a un verbo, el significado de un verbo, de un adjetivo, de otro adverbio e incluso de toda una oración. Mira, esto es muy interesante porque tenemos adverbios de varios tipos. Por ejemplo, tenemos adverbios de modo. ¿De modo? Ajá, cada adverbio responde a una pregunta. Los de modo responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo sucedió algo? Por ejemplo, si yo te dijera en la oración llegué bien, en la frase llegué bien, la pregunta ¿cómo llegué? ¿Cuál es la respuesta? Bien. Ah, pues ese es el adverbio. Bien, por eso el adverbio responde a esa pregunta de cómo. Eso se llaman de modo, ¿de acuerdo? También tenemos adverbios de lugar y de tiempo. Estos responden, si es de lugar, responden a la pregunta ¿dónde? Exacto. Y en los de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? De hecho, Ale, te traje unos ejemplos de adverbios. Sí. Vamos a verlos, mira, vamos ven. a verlos. Vamos a ver los adverbios que traje. Aquí tenemos adverbios de lugar que responden a la pregunta ¿dónde? ¿Me ayudas a leerlos? Claro. Si la pregunta es ¿dónde? Los adverbios son aquí, allí, ahí, acá, allá, lejos, cerca, dentro, fuera, encima. Y seguro hay más. Exactamente.
También tenemos de tiempo, que responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Ah, pues puede ser hoy, o fue ayer, mañana, tarde, pronto, temprano, siempre, antes, después. Exactamente. Y también hay muchos más. Y de modo, que responden a la pregunta ¿cómo? Estos me gustan mucho. ¿Cómo? ¿Así? Bien, mal, aprisa, despacio. Y muchos terminados en mente. Por ejemplo, como lentamente, Ajá. rápidamente Ajá. y así. Formalmente. muchos más. Formalmente. Ah. Muy bien, ¿ya viste? Estos son adverbios que vamos a identificar en el texto de Zaragoza. Sí, vamos ¿Sale? a identificarlos. ¿Están listas y listos para Sí. identificar estos adverbios? Sí. Bueno, pues vamos a buscarlos. Intentemos encontrar alguno de tiempo, de modo, de lugar o a ver. Ok, entonces dice, mi intervención en la batalla de Puebla. Después de la guerra de reforma, después es Exacto. uno que ya vimos que es de Tiempo. tiempo. México pasaba por una crisis financiera. En el entonces se suspendió por 2 años. Ok, que venir a México es una frase adverbial. Ajá, exacto. Ajá. A México es una frase adverbial. Ya habíamos visto en clases pasadas que una frase adverbial está conformada por más de 2 palabras. Ah, ok, sí. Sí, y modifica el lugar. Exacto. Y bueno, también tenemos finalmente el adverbio furiosamente, que es un adverbio de modo, porque Exacto. nos dice cómo. ¿Cómo? Pues furiosamente se acercaban hacia el centro del país, ¿no? Muy Ok. bien. Aquí pudimos identificar estos 2 adverbios y una frase adverbial. Ok. Y, maestra, me gustaría ir subrayando los verbos que se encuentran conjugados en tiempo pasado en la última parte de la autobiografía, en donde Zaragoza relató cómo culminó la batalla de Puebla. Ah, pues me parece muy bien porque esa es finalmente nuestra última característica de las autobiografías, el tiempo en el que están conjugados los verbos. Me Suena gusta. padrísimo. ¿Nos ayudan, niñas y niños? Muy bien, entonces lo primero que vamos a subrayar, yo decidí hacer frente al enemigo. Yo decidí. Exacto. Decidí es el primero que vamos a subrayar. Y luego en la ciudad de Puebla instalé fuertes con más de 1000. Instalé también. ¿De acuerdo? Ujú, con más de 1200 hombres en los cerros de Loreto y Guadalupe. Me percaté de la llegada. ¿Qué dicen las niñas y los niños? ¿Percaté? Ah, claro, percaté también. También está conjugado en Subrayamos, pasado. percaté. Claro. De la mañana del 5 de mayo arribaron para comenzar el combate desde la capital de la República. El presidente Juárez siguió la batalla, también está en Sí. pasado, ¿verdad? De telegramas en donde le comenté como desde las 9. Ah, comenté también. Muy bien, niñas y niños, están muy atentas y atentos. Se veían las tropas enemigas. Hasta mediodía continué, esa también la vamos a subrayar, el ataque con cañones. A las 2 de la tarde anuncié, esa también, que los franceses se dispersaban. Un par de horas más tarde comenzaba un aguacero y el ejército europeo inició su retirada. Ah, muy bien, niñas y niños, inició también, se subraya. Fue hasta las 7 que comuniqué al presidente de la República el triunfo definitivo de la batalla. Muy bien, Ale, y muy bien, niñas y niños. Sí, maestra. Lo hicieron perfecto. Sí, la verdad es que ¡Bravo! fue muy sencillo, más o menos, ¿verdad, niñas y niños? Porque creo que lo que hicimos fue identificar las palabras que estaban en pasado. Así es. Ujú. Recordemos que cuando están en pasado es porque la acción ya concluyó. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, y ahí teníamos verbos como cuáles. Vamos a decir solo los verbos, Ale. A ver, pues fíjense, yo los verbos que pude identificar Ajá. eran decidí, instalé, ejecuté, percaté, siguió, envié, continué, anuncié, inició y comuniqué. Ah, muy bien. Yo espero que las niñas y los niños que nos ven desde casa hayan encontrado esos mismos verbos. Muy bien. Ahora, ya para casi cerrar, quiero compartir con ustedes un par de datos curiosos. ¿Cuáles? Sí, es que Ignacio Zaragoza en algún tiempo
pues era la imagen de nuestro billete de 500 pesos. ¡Oh! ¿A poco? Sí, les preparé una imagen. Miren, acompáñenme a verla, porque A no sé ver. si los hayan conocido. No, no los No, a lo mejor conocimos. las niñas y los Vamos niños a verlo, que son a ver. tan pequeñitos no los conocieron. Ahí tenemos el billete que por ahí del año 2001 Ignacio Zaragoza representó. Mira, en el anverso tenemos la efigie de Ignacio Zaragoza. A la izquierda, la representación de un fragmento de la obra Fuertes combates sostenidos en los cerros de Loreto y Guadalupe. Y en el reverso tenemos la representación del campanario y cúpulas de la Catedral de Puebla y además elementos ornamentales de la región. Esto fue en el 2001. Ahí podíamos ver a Ignacio Zaragoza representando el billete de 500. En este billete, que ya comenzó circulación en el 2018, ya cambió. Ya dejó de ser Ignacio Zaragoza para ahora tener en el anverso la imagen del presidente Benito Juárez, que también tiene relación con la batalla de Puebla porque él era el presidente en ese tiempo. Ah, ¿Qué tal? por eso es ¿Qué que tal el dato encontramos a curioso? Benito Juárez en este nuevo billete también. Exactamente. ¿Qué tal? ¡Guau! Y no solamente traigo esa sorpresa, ¿eh? ¿Ah, no? No, ¿Qué el más? segundo dato curioso es un video. Porque aquí en la Ciudad de México se hace cada año una representación de la batalla de Puebla en el Cerro del Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza. Sí, bueno, hay que recordar que el video que traemos pues fue grabado antes de la pandemia, porque pues ahorita estamos en contingencia. Recordémoslo. Vamos a ver el video. En una zona de la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, se recuerda el 5 de mayo de 1862 con una representación de aquel episodio. Es una especie de carnaval que se lleva a cabo desde la reurbanización del oriente de la ciudad. Zacapoaxtlas y franceses llegaron a ciertas colonias de la delegación Venustiano Carranza. Desde hace 84 años, barrios del Peñón de los Baños escenifican la batalla del 5 de mayo, con el sonido de los cañones y el color de los disfraces. La representación se escenifica en las calles de este barrio desde hace 84 años, de forma oficial. A las faldas del cerro, el sonido de los cañones y fusiles es ensordecedor. Participan principalmente 3 colonias: Moctezuma, Pensador Mexicano y Peñón de los Baños. Esto va evolucionando año con año. Esta es una arma de 1862, traída de Londres. Es la primera arma que estuvo aquí en el Peñón de los Baños, que trajo el fundador Timoteo Rodríguez. Se calcula que en estos momentos participan cerca de 5,000 personas en una enorme puesta en escena urbana. Cada habitante tiene un guión para convertirse en Zacapoaxtla, soldado mexicano o soldado francés. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Cuánta tradición, no? Y cuántas representaciones también, porque también, maestra, creo que no es la única que se hace, ¿verdad? También hay otra, pero por Puebla. Exactamente. En Huejotzingo, Puebla, también hacen, incluso ellos le llaman carnaval, pero es la representación de la batalla de Puebla. Y lo hacen como por 3 días, ¿eh? Ahí sí es el festejo en grande. No cabe duda que México está lleno de tradiciones. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si recapitulamos las características que hoy recordamos de las autobiografías? ¿De cuáles te vas acordando, Ale? A ver, veme diciendo. A ver, las características. Bueno, la primera es que la autobiografía está narrada por la persona, por el personaje del que habla esta biografía. Ok. Es como si yo, Alexia, les estuviera contando mi propia historia. Exacto, están escritas en primera persona. Sí. Muy bien, otra. Otra característica puede ser que en la autobiografía tenemos muchos verbos en pasado porque estamos Exacto. describiendo sucesos que ya acontecieron. Muy bien. Otra, el orden cronológico. Claro. Y eso usamos 2 tipos de recursos. Ujú. ¿Recuerdas cuáles fueron? también. Sí, los adverbios. Muy bien. ¿Y los otros? Y los otros son adjetivos. Muy bien. Entonces, ahora sí ya recordamos un poco
Las autobiografías ya las habíamos visto, acuérdense, niños y niñas. Es más, si quieren recordar aún más esto de las autobiografías, los invito a buscar en su libro de texto las páginas 92, 93 y 94. Ahí podemos profundizar un poco en el tema. Muchas gracias, Ale, y gracias a los niños y niñas que hoy vinieron con nosotros. Muchas gracias, maestra Lucero. Fue muy interesante conocer acerca del general Ignacio Zaragoza y también acerca de las autobiografías. No cabe duda que esta clase aprendí muchísimo. Así es. De hecho, bueno, hoy sí ya salimos de duda porque mañana no tenemos clase. Estamos conmemorando la batalla de Puebla. Exacto, ya sabemos qué es lo que se conmemora en este día tan importante. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, pues aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Listo. Terminamos con Ignacio Zaragoza, héroe nacional, en la asignatura de lengua materna para las niñas y los niños de tercer grado. Pero antes, ahora sí vamos a movernos un poquito, maestra, porque ya me hace falta una pausa activa. Vamos a marchar, Ale. Sí, sí, vamos a marchar como el batallón. general. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás, levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí, muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más. Bien, descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones, bien. Muy bien. Una más. Bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien, una más. Otra. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha. Hacemos la torsión, un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.